Hola hijos, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestra clase del día miércoles 3 de marzo del 2021, pero antes vamos a ver quién adivina qué vamos a hacer. Muy bien, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer Salmos 34, 7. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nuevamente, Salmos 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos quieren que el ángel de Jehová los defienda? Yo soy una, yo quiero que me defienda, pero también dice que le tengo que temer. Así que a temerle para que Él nos defienda, o sea, a saber que tenemos que hacer el bien porque ese ángel está ahí, ¿verdad? Defendiéndonos de todo mal. Felicito a aquellos que ya me mandaron sus sueños, su anécdota, su trabajo. Yo sé que más de uno pues ya lo hizo. Hay unos que diario están mandando las tareas, están respetando su horario de trabajo y los felicito. No tienen que perder el ritmo de trabajo, ¿verdad? Porque esto no va a ser eterno, que nos vamos a quedar estudiando en casa. Va a ser un tiempo, pero va a haber un momento que vamos a regresar y aquellos que no están haciendo las tareas les va a costar. Pero yo sé que mis chicos de cuarto grado no son de esos, ¿verdad que no? Vamos entonces, hijos, a iniciar nuestra clase, la narración y su estructura. Miércoles 3 de marzo del 2021. Escribe qué hechos crees que se pueden relatar a partir de la imagen. ¿Qué es eso? Es un submarino. ¿Y de qué se puede hablar con ese submarino? Podemos contar una historia, ¿verdad? Del mar y ese submarino. Podemos contar una anécdota, una historia, una leyenda. ¿Qué les parece? Ya saben qué son las leyendas, ¿verdad? Bueno, los cuentos, las fábulas, las novelas y las leyendas son textos narrativos. ¿Cuáles son los textos narrativos? Los cuentos, la fábula, las novelas y las leyendas. Para presentar los hechos utilizan la siguiente estructura. El inicio. ¿Qué es el inicio? Es la presentación de los personajes y del ambiente y el tiempo en el que ocurre la historia. O sea, en el inicio, brevemente, ¿verdad? Porque no se lleva toda la historia en el inicio, brevemente empieza a narrar los personajes principales, el lugar donde se desarrolla, ¿verdad? El tiempo también. Y en él se da una idea de lo que se va a abordar, o sea, de lo que se va a tratar. Y responde a la pregunta, ¿qué pasó primero? El desarrollo es la situación problemática o conflicto al que se enfrentan los personajes. Es la parte fundamental del texto. Para localizar esta parte es necesario preguntarse, ¿qué sucedió después? ¿Cuál es el conflicto que debe resolverse? El desenlace es el final de la narración, pero no es aquello cuando nosotros decimos fin. No, ¿verdad? Estaba llorando, pero se contentó. Fin. No, eso no es darle un desenlace o un final a una narración, ¿verdad? En esta parte se presenta la solución del conflicto. Responde a la pregunta ¿cómo terminó todo? Y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de un relato con inicio, desarrollo y desenlace o final. Una pequeña niña paseaba por el parque con su perro. Aunque este era de gran tamaño, ella confiaba en su capacidad para controlarlo. Vamos a ver. Dice que en el inicio responde a la pregunta ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó? Una niña que andaba ¿dónde? En el parque. Mire, está respondiendo y está respetando. Está diciendo quiénes son los personajes, cuál es el ambiente, a dónde se desarrolla, en el parque. El tiempo, posiblemente de tarde, ¿verdad? O de mañana, pero de noche muy difícilmente la niña iba a andar en el parque. En el desenlace, de pronto pasó una ardilla.
El perro empezó a ladrar y a correr descontrolado, mientras la niña lo llamaba a gritos. Responde a la pregunta, hijos, ¿qué sucedió después? Cuando la niña andaba con el perro en el parque, ¿qué sucedió después? ¿Cuál es el conflicto que debe de resolverse? ¿Qué sucedió? Apareció una ardilla. ¿Y cuál es el conflicto? El perro empezó a ladrar y a correr y la niña lo llamaba pero a gritos. Ese es el conflicto. Ahora, ¿qué pasó con ese perro que salió corriendo y la niña que estaba gritando? Finalmente, después de buscar por todo el lugar, un amable policía llevó a Fido tomado de su collar. La niña saltó de alegría y había recuperado a su perro. Mire qué corta esta narración, pero cumple toda la estructura: inicio, desarrollo y desenlace. Ahora bien, escribe los datos que se plantean en el inicio de la narración, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos que se plantean en el inicio? El personaje, el ambiente, el tiempo, ¿verdad? Escribe el inicio y el desenlace a partir del siguiente fragmento. Aquí está como el cuerpo, ¿verdad? El desarrollo. La oruga estaba muy triste porque no tenía voz, ni corría ni volaba. Entonces decidió tejer un capullo, envolverse en él y se quedó dormida. ¿Qué es lo que van a hacer? En estas primeras líneas ustedes van a escribir el inicio de este fragmento. Y en estas otras líneas van a escribir el desenlace. ¿Escribiste en el inicio el lugar de la acción? Eso lo van a contestar ya cuando hayan escrito el inicio. ¿Cómo resolviste el conflicto? Eso lo van a contestar cuando ya hayan escrito el final o desenlace. Narra de forma oral el texto que completaste, utiliza la entonación, gestos y ademanes para dar vivacidad a tu relato. Quiero que con alguien que están ahí en la casa, su abuelita, su tía, su mamá, su hermano, su papá, con cualquier persona que ustedes estén en la casa, léanle ese fragmento, esa narración que ustedes han hecho y utilicen la entonación, los gestos y los ademanes. Ahora, comparando lo que ustedes hicieron ayer, el día martes, ustedes pueden observar en las dos cosas que escribieron, en su sueño y en su anécdota, que el sueño muchas veces no tenemos el desenlace. Puede ser, el final, porque puede ser que me desperté. O puede ser que de la nada empecé a soñar que estaba en el parque, pero no sé cómo llegué ahí. O sea que un sueño no puede ser una narración, pero una anécdota sí, porque tiene la estructura de una narración. Tiene el inicio, el desarrollo y el desenlace. Entonces, un sueño no puede ser una narración. Si ustedes comparan los sueños, hay sueños que no le entendemos, no tienen sentido. No sé por qué estaba corriendo. No sé por qué de repente me asusté, ¿verdad? Entonces, los sueños no cumplen esta estructura. En cambio, la anécdota sí. Escribe a la par de los fragmentos el momento de la narración a la que pertenece. Desesperados, los tripulantes introdujeron sus datos en la computadora, pero estas no funcionaban. ¿Qué momento sería este? ¿El inicio, el desenlace o el final? ¿Qué sería? ¿El inicio, el desarrollo o el desenlace o final? ¿Qué sería? Sería el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo. La nave se libró de chocar con el planeta, programaron su regreso a la Tierra. ¿Qué sería este? Muy bien, sería el desenlace. La nave espacial se acercaba peligrosamente a la órbita de Neptuno. ¿Qué sería? ¿En qué momento? Sí, exacto. El inicio, ¿verdad? Sería el inicio. Bueno, hijos, vamos entonces a completar lo demás que nos falta.
Esto es lo que vamos a estar trabajando el día miércoles. Que el Señor le bendiga.